gabinete. Para el que no le quedó claro, otra vez la Nación le rechazó a la ciudad la posibilidad de una pequeña apertura de las clases. La educación no es la prioridad para este gobierno, claramente, digo, para no dar más vuelta con esto. No quieren que haya clases en la ciudad de Buenos Aires. Dani, querido, te tendrías que quedar en este programa vos, ¿eh? ¿No tenés ganas de 6 a 8, no podés? Y tengo radio, o sea que estoy con un permiso especial, porque yo tengo mi programa de radio de lunes a viernes 18 a 20, y ahora pedí un permiso para darte una mano a vos, Tato, que sos un gran amigo, y quería estar acá. Vamos a arreglarlo para el año que viene, ¿eh? Bueno, vamos vos avisá a quién hay que ir a presionar y vamos. Total, en los offshore estos donde aparecen todos los famosos no voy a estar, así que vamos a tener que seguir trabajando. Tato, ¿te parece si vamos a hablar con Lucas Romero, que es consultor de Sinopsis? Porque hay unos datos que aparecieron hoy a través de una encuesta que hizo esta consultora, Sinopsis, muy, pero muy interesantes, ¿eh? ¿Qué los va a contar? Sí. Lucas, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Tato? ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes. Hola, Lucas, gracias, ¿eh? Gracias por estar. No, por favor, un placer. Bueno, datos nos llamó la... Sí, dale. Preguntá si sorprendió alguno de los datos. Hay varios, hay de economía, hay de imagen, de políticos, de gobernantes, pero si a vos, Lucas, que venís siguiendo, ¿te sorprendió alguno? Sí, a ver, venimos viendo una dinámica, digamos, bastante parecida en los últimos meses, ¿no? La economía preocupando cada vez más, sobre todo por encima de la preocupación por el coronavirus. Hay un proceso de expectativas negativas muy dominantes, la mayoría de la gente ve con pesimismo no solo el futuro del país, sino el futuro personal. Y esto combinado con una pandemia que no termina de irse, viene socavando, erosionando la popularidad del gobierno que, digamos, desde fines de marzo, cuando registra un pico alto de valoración positiva y de imagen positiva del presidente, bueno, ese proceso de deterioro permanente y continuo que lo deposita en este registro de septiembre, tanto al gobierno como al presidente, con diferenciales negativos de imagen, ¿no? ¿Cómo derrochó imagen Alberto Fernández? Es un tema tremendo que ahora quiero que lo analice Lucas, pero estamos viendo un gráfico, una línea roja que va en ascenso y una línea verde que va en descenso. ¿Qué es esto? Ahí parece ser, Lucas, que la gente le preocupa más la economía que el coronavirus. La economía es el rojo, digamos. Exactamente. Cuando comenzó esta crisis allá por mediados de marzo, lo primero que se nos, digamos, ocurría como inquietud al equipo para empezar a investigar un poco, a ocultar la opinión pública frente a este desafío de la pandemia era, bueno, pongamos a competir las dos preocupaciones, ¿no? La económica, que era la preocupación previa a la pandemia, que dominaba la opinión pública, y la preocupación por el coronavirus. Allá a fines de marzo el 80% nos decía me preocupa más el coronavirus, el 16% nos decía me preocupa más mi situación económica, y ustedes pueden ver ahí en la serie cómo la preocupación económica ha ido desplazando a la preocupación por el coronavirus, al punto de que en este último estudio el 60% nos dice me preocupa más mi situación económica y solamente el 36% nos dice me preocupa el coronavirus, en un contexto donde la pandemia es mucho más dramática que lo que era a fines de marzo, ¿no? Claro. Pero bueno, la economía también, ¿no? Obviamente después de 6 meses de cuarentena, ya no, hay muchos que obviamente que hace tiempo que ya no aguantan más. Ahora, la imagen de Alberto Fernández estaba asociada al principio, Lucas, corregime, a su rol de componedor, casi se mostraba como el hombre que venía a cuidarnos a todos, pero además un hombre de diálogo, y eso lo ha ido perdiendo. ¿Tendrá que ver con eso la baja de la imagen de Alberto Fernández? Sí, a ver, yo digo, hay dos factores. Uno es, lo que era un activo para el gobierno, que era la forma exitosa que había enfrentado la pandemia durante la primera etapa, lentamente dejó de ser un activo. Y lo que era un pasivo, que era la economía, sigue siendo un pasivo porque el gobierno todavía no ha podido dar respuesta a ese mandato de poner en marcha la economía. Pero te agregaría un dato quizás también más cualitativo y de las características del liderazgo político, ¿no? El Alberto Fernández de fines de marzo era el Alberto Fernández de la Argentina Unida, ¿no? Ese eslogan que usa el gobierno, la Argentina Unida, con los diferentes dirigentes políticos de diferente extracción a su lado, digamos, liderando un fuerte consenso social detrás de las autoridades para enfrentar este desafío. Pero Lucas, no era una imagen abstracta. Realmente la clase política, la dirigencia, estaban todos unidos para luchar contra la pandemia. Esa imagen representaba algo que se veía, se palpaba. Algo real. Algo real que después se fue deshilachando.
lentamente la disputa política empezó a emerger en la relación entre el propio presidente y los dirigentes de otro espacio, de los otros espacios políticos, y después obviamente la gestión de la crisis fue produciendo hechos que fueron muy corrosivos. Fíjense ustedes allí, van a ver que hay una caída fuerte en la imagen positiva y un incremento fuerte en la imagen negativa entre fines de abril y principio de mayo. No sé si lo pueden apreciar. Para los que ven la pantalla, el verde es la imagen positiva y el rojo es la imagen negativa de Alberto Fernández. Exactamente. Fíjense que a mitad de gráfico aparece un escalón, que fue la caída más significativa que nosotros registramos en todo el proceso, y un incremento fuerte de la imagen negativa. ¿Saben qué pasaba en la Argentina en esas semanas? A ver. La liberación de presos, claro. La discusión por la liberación de presos en el contexto de COVID. Es decir, se fueron sucediendo acontecimientos que fueron siendo corrosivos para la imagen de Alberto Fernández y la disputa política empezó a emerger, ¿no? Y lentamente la percepción de la gente, digamos, fue acomodándose a los posicionamientos políticos, pero además me parece que, digamos, insisto en estos dos puntos, ¿no? Una economía que no aparece en términos de resolución y una pandemia que se complicó, digamos, en relación a lo que veíamos al comienzo, ¿no? Tu experiencia, Lucas, sobre las imágenes de los dirigentes en general, ¿no? Pero de los argentinos. ¿Qué cuesta más, ganar imagen positiva o recuperar imagen negativa? Es decir, ¿puede Alberto recuperar algo de la imagen que evidentemente está derrochando o ha derrochado? Sí, ahí quizás nosotros estamos empezando a ver un porcentaje de votantes del Frente de Todos que están mostrando digamos, síntomas de desilusión o desencanto, ¿no? Digamos, incluso en estos estudios estamos preguntando un poco una aproximación a la intención de voto electoral de la elección de medio término y ya estamos viendo votantes del Frente de Todos que nos dicen hoy votaría otra fuerza política. Yo creo que ahí me parece que una explicación, y hay algunos datos del estudio que lo ratifican, ¿no? Alberto Fernández, digamos, firmó dos compromisos electorales el año pasado. Una era el compromiso económico, el de poner en marcha la economía. Ese mandato electoral aún está incumplido. El otro mandato, digamos, el otro compromiso, fue un compromiso más político, el de voy a gobernar yo, no va a gobernar Cristina Kirchner. Claro. Esto es el Frente de Todos, no es el Frente para la Victoria. Yo creo que lo que el gobierno está perdiendo de ese segmento, digamos, de votantes moderados, que lo acompañaron el año pasado, pero entendiendo que era él el que iba a gobernar y que de esto no era el Frente para la Victoria, sino que era el Frente de Todos, eso va a costar, digamos, reenamorarlos en la medida en que el presidente empieza a tener gestos de autoridad frente a su vicepresidenta. Porque claro, lo que hemos venido viendo a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo, es que a la luz de la percepción de la opinión pública, las imágenes del presidente y la vicepresidenta se parecen cada vez más. Claro. Comparten cada vez más la base de simpatías. Y creo que eso es un dato político preocupante porque efectivamente, digo, va a ser difícil que el presidente vuelva a entusiasmar a esos votantes, volviéndole a decir, no, ahora sí voy a ser yo y no va a gobernar Cristina, después claro, de 2 años en donde la evidencia muestra lo contrario, ¿no? Ahora, Lucas... Se tendría que pelear un poquito con Cristina y Cristina soltarlo un poco a Alberto para que pueda tomar alguna decisión a Alberto, hay que ver cosa si, que es muy difícil de imaginar. Tato, hay que ver si están a tiempo para hacer eso, ¿no? También, porque también viendo, Dani, vos. Hay otras placas que tiene Lucas para mostrarnos sobre cuál es la principal preocupación de los argentinos. Y la verdad es que cuando vos veas esta placa, cuál es el resultado de esta que da esta parte de la encuesta, te vas a dar cuenta que le va a costar despegarse a Alberto de Cristina. Lucas. Este es el otro dato destacado del estudio. Efectivamente, ustedes pueden ver allí a la derecha, a lo largo del 2020 veníamos registrando un incremento de la preocupación por la corrupción respecto de lo que veníamos registrando en años anteriores, ¿no? Durante todo el mandato de Macri, el promedio de preocupación por la corrupción era del 18,4. En este 2020 había pegado un salto y el promedio hasta agosto era de 25%, es decir, había crecido casi 7 puntos la preocupación por la corrupción. Sin embargo, en este registro de septiembre, la preocupación toca un máximo de 34,5. ¿Qué pasó entre agosto y septiembre? Y si uno empieza a repasar algunos acontecimientos, tuvimos la sanción de la reforma judicial, la decisión sobre el traslado de jueces,
tuvimos la intención del gobierno de avanzar con un juicio político en contra del procurador Eduardo Casal, tuvimos la excarcelación de Lázaro Báez, es decir, hubo una serie de acontecimientos que han impulsado esta preocupación, que es esencialmente una preocupación de los votantes opositores. Es cierto, el 89% de los que mencionan la corrupción no son votantes del Frente de Todos. Sí, ahora, se me ocurre, Lucas, que no son preocupaciones por si se están afanando más, menos que antes, sino que tiene que ver con esto que decís vos, el avasallamiento sobre la justicia, ¿no? Es claramente una demanda de regeneración institucional, una demanda, claro, quizás un cuestionamiento más desde el plano moral. Y es curioso, Tato, porque esto sucede en un contexto económico muy preocupante. Nos llamó la atención porque, digo, ¿cómo puede ser que la gente señale la corrupción en un contexto económico tan delicado? Y la verdad es que cuando uno lo plantea, digo, quizás efectivamente cuando aparece esta demanda más de planteo moral, es probable que el resto de los temas queden, digamos, subsidiarios de ese cuestionamiento. Claro, si la economía estuviese volando, Lucas, tal vez no importaría tanto lo otro, ¿no? Ahora, fíjate, Tato, qué curioso, porque, digamos, previendo este fenómeno de la preocupación por la corrupción en un contexto económico delicado, dijimos, hagamos una pregunta adicional para indagar sobre preocupaciones ciudadanas, y le propusimos un juego a la gente. Le dijimos, imagínense que ustedes son el presidente de la nación, ¿cuál de estos temas usted atendería de manera urgente? Y fuimos a una agenda más operativa. Y le planteamos los 4 temas que hoy prácticamente uno podría decir tienen abocado al gobierno, ¿no? Poner en marcha la economía, controlar la pandemia, luchar contra la inseguridad y reformar la justicia. Y fíjense qué curioso, allí emerge efectivamente con fuerza esta demanda o esta preocupación por la situación económica, porque casi el 60% nos está diciendo que lo más urgente para atender hoy es poner en marcha la economía, y muestra algo que el propio Lustó señalaba la semana pasada en la sesión por la discusión con el traslado de los jueces, ¿no? De esta disociación entre la agenda de preocupaciones y urgencias ciudadanas y la agenda que tiene al gobierno en materia judicial, digamos, ocupándolo en tiempo y esfuerzo, ¿no? Y claramente, digo, se ve esa disociación porque solamente el 4,7% señala a la reforma judicial como un tema urgente por resolver. Espectacular, Lucas, recontra claro, te agradecemos mucho, te estamos molestando en cualquier momento. Gracias, Tato, un abrazo a todos. Gracias, Lucas Romero de la consultora Sinopsis pasó por la otra vuelta. Tato, vamos a una breve tanda, pero con un regalito. Seguimos con los regalos de primavera. Bien.